al segundo vídeo correspondiente a la función de nutrición. En este caso vamos a ver el aparato respiratorio. Para estudiar el aparato respiratorio, lo primero que vamos a estudiar es qué función tiene este aparato dentro de la función de nutrición, qué órganos componen el aparato, cómo es el proceso que realiza el aparato respiratorio y cerraremos. Comenzamos por la función. Recordar que la función de nutrición era la encargada de obtener los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. El aparato respiratorio se va a encargar de obtener o de extraer el oxígeno que necesitan nuestras células para poder funcionar. Además de extraer este oxígeno del aire, también elimina de nuestro cuerpo el dióxido de carbono. Veamos ahora qué órganos componen el aparato respiratorio. El aparato respiratorio se divide en dos partes. Por un lado están las vías respiratorias, que son las que vamos a ver ahora, y por otro lado están los pulmones. Dentro de las vías respiratorias nos encontramos en primer lugar con las fosas nasales, que se encargan de limpiar, de humedecer y de calentar el aire. De ahí va a pasar a la faringe, que la compartimos con el aparato digestivo. Bajará hasta la laringe, que es la que contiene las cuerdas vocales que vibran con aire para poder producir palabras. Y además ahí se encuentra la glotis y la epiglotis, que es una especie de puertecita que os gusta mucho, la que cierra o abre para que el aire y la comida vaya hacia un camino o hacia el otro. Después nos encontraremos con la tráquea, que es un tubo cartilaginoso. Está formado por anillos de cartílago que no se acaban de cerrar, seguiditos hasta llegar a dividirse en lo que nosotros llamamos los bronquios, que se van a dividir en dos que se van a adentrar en los pulmones. Y esos bronquios se dividirán en tubos cartilaginosos mucho más pequeñitos que se llaman bronquiolos. La segunda parte del aparato respiratorio, por un lado estaban las vías respiratorias, por otro están los pulmones. Tenemos dos pulmones que son órganos muy esponjosos que están situados a cada lado de la caja torácica y en que tenemos el izquierdo un poquito más pequeño porque tiene que dejar hueco al corazón. Dentro de estos pulmones nos encontramos con cantidad de alvéolos pulmonares, que serán los encargados de extraer ese oxígeno y de recoger el dióxido de carbono. Una vez que tenemos toda la función que tenemos que realizar y los órganos que componen el aparato, vamos a ver cuál es el proceso que realiza este aparato respiratorio. Sí, el proceso es la respiración, que se encarga de coger aire, tomar de ese aire el oxígeno y soltar ese aire cargado de dióxido de carbono. Es un proceso que se realiza de manera inconsciente. Nuestro organismo lo está realizando sin que nosotros tengamos que pensar en él para poder realizarlo. Vamos a verlo más despacio. Las fases de la respiración son tres. La primera es la inspiración, que es cuando el aire entra en nuestro organismo. Una vez que está dentro, va a realizarse ese intercambio de gases, que va a ser coger del aire el oxígeno y cargarlo de dióxido de carbono. Y el último de las fases es la fase de la expiración, que es sacar todo ese aire cargado de dióxido de carbono y que ya no tenga oxígeno. También lo habéis llamado, además de inspiración, lo habéis llamado inhalación y exhalación, por si alguno lo conoce por esos nombres. Vamos a verlo poquito a poco. El primer proceso que hemos dicho que se producía, la primera fase del proceso de respiración es la inhalación. Para que éste se produzca, los músculos de las costillas tienen que tirar de las costillas hacia afuera para dejar espacio a que los pulmones puedan crecer. Y el diafragma
se echa hacia abajo. Así nuestra cavidad torácica, es decir, el hueco que queda entre las costillas, va a ser más grande para que nuestros pulmones puedan ensancharse. Con ese ensanchamiento cogemos aire que va a entrar por las fosas nasales, va a bajar por la faringe, luego la laringe y de ahí pasará a la tráquea. De la tráquea a los bronquios y de los bronquios a los bronquiolos. De los bronquiolos va a llegar a los alvéolos pulmonares y allí es donde se va a producir esa magia. Los alvéolos son como unos pequeños coladores con agujeritos que dejan pasar solamente el oxígeno y lo va a recoger los glóbulos rojos. Cerca de cada alvéolo pulmonar pasan diferentes venas y por ellas circula la sangre. La sangre tiene distintos componentes y uno de los componentes son esos glóbulos rojos que son los encargados de coger el oxígeno. Así que el alveolo dejará pasar solo esas moléculas de oxígeno para que nuestros glóbulos se carguen. A la vez que esto sucede, dejará pasar el dióxido de carbono y el aire se quedará en ese momento sin nada de oxígeno y con mucho dióxido de carbono y estará preparado para iniciar el viaje de regreso, que saldrá de los alveolos a los bronquiolos, de los bronquiolos a los bronquios, de los bronquios a la tráquea, de la tráquea a la laringe, la faringe y las fosas nasales para expulsarlo al exterior. Y con eso habría terminado el proceso de la respiración. Para que se produzca esta última fase, que es la de la exhalación o expulsión, para eso nuestro diafragma, que estaba abajo, va a subirse hacia arriba para empujar a los pulmones y los músculos que estaban tirando de las costillas, los músculos intercostales que estaban tirando de las costillas hacia afuera, van a soltarlos para que también aprietes a los pulmones y así el aire saldrá fuera. Y con esto habremos terminado este segundo aparato que forma parte de la función de nutrición. Esperamos que los vídeos, como siempre, os sean de ayuda para terminar de comprender el tema. Muchas gracias por vuestra atención.